Estamos trabajando el material que está en el blog, que se llama, por supuesto, en la solapa audiotexto. Este es el texto que estamos trabajando, producción y realización de un audiotexto escolar con imágenes. La propuesta principal es que el docente pueda producir y realizar sus propios recursos y contenidos en el lenguaje multimedia. Esa es la idea que nos proponen desde el inicio mismo del texto, con la idea de que podamos producir un material didáctico donde el estudiante pueda manipular, escuchar, en este caso, y ver con este producto una historia, un trabajo que se puede hacer con los chicos, o bien lo puedo hacer yo como docente en la soledad de casa y después compartirlo con los chicos como material didáctico en el aula. Cuando digo compartir es para que los chicos puedan tocar, ellos puedan tocar y jugar con esto, ¿no es cierto? En este texto, entonces, lo primero que nos van a tratar de definir es que es un audiotexto con imágenes. Nos dice que tiene recursos del lenguaje audiovisual, o sea, utiliza elementos discursivos del lenguaje audiovisual. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que vimos hasta ahora del lenguaje audiovisual va a ser utilizado como un recurso más para este trabajo. O sea, la utilización del tema planos, ángulos, composición, lo significativo y lo no significativo de la imagen, todo esto que pusimos en práctica en el trabajo de las imágenes, este pequeño trabajo que hicimos en forma individual, van a ponerse en función ahora también. Acá lo que hay que ver también es que vamos a combinar con lo sonoro, por lo tanto vamos a estar también metiéndonos en esto que es el lenguaje multimedia, donde van a tener una convergencia de la imagen con el relato sonoro. Bueno, ahí nos preguntan qué es el audiotexto con imágenes, y es una forma de narrar, como dice el texto, que utiliza un relato oral acompañado por una secuencia de imágenes fijas, o sea, fotografías, que completan y atraen la atención del receptor destinatario. O sea, yo tengo una historia que está siendo contada a través de imágenes secuenciadas y un relato que va a estar acompañando y complementando esta historia. No vamos a utilizar texto porque estamos destinando este material a chicos de nivel inicial donde todavía le faltan elementos para descodificar la textualidad. Por eso usamos el relato oral, que va a ayudarlos a interpretar esta historia. Sí podrán utilizar algunas palabras sueltas, onomatopeyas, algunas palabras que sirvan como disparador, alguna onomatopeya que represente algo, pero nada más que eso, ¿no es cierto? No van a poder utilizar grandes proporciones textuales, ¿no es cierto? Ni tampoco diálogos muy extensos, ¿no es cierto? Por ahí una palabra. El audiotexto tiene también una vinculación con el relato o con lo sonoro, porque aporta elementos de lo que llamamos la radiodifusión, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que dice acá en el texto es que ese relato oral que nosotros vamos a tener que producir tiene que ser un relato que genere en ese niño una seducción, ¿no es cierto? Tenemos que seducir y conquistar a través de ese relato. Por lo tanto, vamos a tener que tratar de generar un sonido que sea claro, que se escuche, que lo que se relata tenga una interpretación, una voz que pueda incluir matices, que si hay un relato de una persona que es un niño,
grabe un niño y no que sea un adulto imitando la voz de un niño. Acá tengo que hacer una salvedad porque la experiencia de todos estos años me da que la gente de Inicial intenta generalmente darle voz a personajes que no tienen voz, ¿no es cierto? Por ejemplo, una gallina, un patito, un perrito. Está bien, el tema es que tratar de ver que esa voz, yo no digo que no lo hagan, pero que esa voz sea creíble, ¿no es cierto? Porque después tenemos, bueno, una cosa que el chico más se ríe de lo que... Entonces se pierde la magia, ¿no es cierto? Porque no le presta atención a el relato, sino a cómo está hecho esa interpretación. Si se equivocan, bueno, hay que grabarlo de nuevo, ¿no? ¿Cómo van a tener que grabar? Y pueden grabar hasta con el celular, ¿no es cierto? Pasando por un programa editor de sonidos, que hay muchos en la compu, hasta lo pueden grabar en un celular. O sea, ahí fíjese que dice el timbre, la intencionalidad, el tono, el color de la voz incide en el relato. Poner acento, énfasis, generar duda, mantener el ritmo, generar pausas para generar también misterio, tratar de grabar un texto con esa intencionalidad. En el texto van a encontrar en un momento cómo se produce y realiza un audiotexto. Este tema me gustaría mostrarles un ejemplo que yo tengo acá, ¿no es cierto? En principio me gustaría que vean cómo está armado, porque esto va a tener mucho que ver, porque el PowerPoint puede llegar a tener algún problema según la versión que ustedes utilicen de PowerPoint con respecto al sonido, ¿no es cierto? Por lo tanto, para evitar esos problemas, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a tener que entregar una carpetita, por eso lo vamos a entregar acá, que diga el nombre el nombre de ustedes y también el nombre del audiotexto. Por ejemplo, esta se llama Choco, ¿ven? Que es como se llama a este audiotexto. Y ahí van a tener que tener las imágenes, ahí están las imágenes, ¿ven? Y en este caso son muñequitos. Y los audios, ven, ahí están. Generalmente el PowerPoint se maneja con MP3 o WAV, así que van a tener que usar ese formato. Ven que están todos individualmente fraccionados los audios para cada viñeta. Y después van a tener que traer justamente el audiotexto. Vamos a ver el ejemplo de Choco, ¿no es cierto? Título, o sea, la primera viñeta va a tener que destinarse al título. Después, la historia. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una familia, de conseguir una mamá. Pero, ¿quién podría hacerlo? Un día decidió ir a buscar una. Ve que son relatos cortitos, ¿no? Señora Jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Puede ser mi mamá? Lo siento, pero yo no tengo alas como tú. Señora Pingüino, usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Señora Morsa, sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Será usted mi mamá? Mira, yo no tengo pies como los tuyos, así que no me molestes. Bueno, la cuarta tiene audio, la quinta no. Hay una onomatopeya, ahí como que está llorando el nene, ¿no es cierto? Después de tantos fracasos, el patito ¿no es cierto? Choco. Entonces, vamos a la otra imagen. O sea, ustedes pueden tener alguna imagen que no tenga sonido, ¿no es cierto? Mamá, necesito una mamá. ¿En qué reconocerías a tu madre? Ay, estoy
estoy seguro de que ella me abrazaría. ¿Así? Sí, y estoy seguro de que también me besaría. ¿Así? ¡Mua! Tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? Pero si no eres amarilla, además no tienes alas, ni mejillas grandes y redondas. Tus pies tampoco son como los míos. ¡Oh, qué barbaridad! Me imagino lo graciosa que me vería. Bueno, y finalmente la última. Choco, te presento a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. La señora Osa abrazó a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era, y de tener una familia. Bueno, ahí tenemos la combinación de las dos cosas, ¿no es cierto? El dialoguito y el globito y también lo sonoro. O sea, podemos las tres cosas, las tres posibilidades. Solamente el relato, la combinación del relato con el globito y el globito solo. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos la secuenciación. Esta secuenciación, ¿cómo se va a lograr? Ustedes van a encontrar en el blog, en la parte de audio-texto, esto que tenemos acá. Estos son lo que llamamos maquetas. Las maquetas, hay 3 que están ya preparadas para que ustedes inserten acá adentro las imágenes. La primera puede ser el título. Estas maquetas están ya armadas. Tenemos 3 posibilidades. Esta es una, la otra es esta, la B. Ya están armadas para PowerPoint. Ustedes pueden combinarlas si quieren, ¿no es cierto? Pueden decir, a mí me gusta la B y o necesito una de la A y otra de la B. Y bueno, las combinan en un proyecto de diapositivas de PowerPoint. Pero si ustedes quieren, también pueden hacerlo ustedes, porque fíjense, si yo toco acá y doy suprimir y estiro esta viñeta, la modifico yo mismo, ¿no es cierto? Necesito, ven, ahí rápidamente, y si quiero sacar esta también, y sacar esta, y estiro para abajo la viñeta, ya, una más grande. Lo que ustedes sí van a tener que tener es una secuenciación de la historia, como está planteado acá, ¿ven? O sea, las maquetas ya las tienen armadas, lo que tienen que hacer es bajarla del blog y empezar a trabajar. Como bien lo dice acá el texto, esta producción multimedia que llamamos audiotexto con imágenes tiene que tener un paso a paso. Fíjese, lo primero que nos va a plantear nos va a decir, hay que elegir un contenido, buscar una historia y adaptarlo al formato del audiotexto. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, la limpieza de las manos como contenido, o la limpieza del cuerpo, o no sé, la comida sana. Y lo que va a tener que después es inventar una historia con personajes que le pase algo referido a ese contenido. Generalmente la gente de inicial, ¿viste? Porque tienen como una impronta bueno, esto lo solucionamos con un cuento. Busco un cuento y adapto el cuento. Es complicado hacer la adaptación, digamos, de un cuento que tiene una elaboración muy compleja, por ahí para esto. A lo mejor es más rápido y más sencillo que ustedes inventen la historia. Basado en un cuento que alguna vez leyeron, adaptan esos personajes. Bueno, pero traten de amoldarlo a este formato ustedes, porque si no después quieren hacer encajar en un formato una cosa que fue pensada para la palabra escrita y fracasar. Entonces, tener en cuenta eso, que a veces es muy regular en inicial. Cuando yo tengo pensado eso, lo primero que tendría que hacer es, como dice acá el texto, tratar de contar la historia en una sinopsis breve, tratar de contar la historia. Luciano
tiene 3 años, hace tal cosa, le va a pasar tal cosa, va a tratar de solucionarlo para llegar a un final. O sea, yo tengo que contar más o menos qué le va a pasar a Luciano en esa historia. O sea, lo que me está dando como idea, como dice en el texto, es que esto no escapa del relato tradicional que ha desarrollado el hombre en la narrativa, ¿no es cierto? Un relato que tiene, el relato clásico, que tiene un inicio donde, como bien dice acá el texto, se presenta la historia que voy a contar y su mundo, o sea, el personaje, el lugar donde se desarrolla la historia, el tiempo, y luego voy a tener una segunda instancia, como bien también dice el texto, donde voy a desarrollar la historia, o sea, el nudo, desarrollo, donde voy a tener un conflicto, un quiebre, que me va a sacar de la normalidad y me va a llevar al problema. Y luego voy a tratar de solucionar ese problema en el final, resolver el conflicto, ¿no es cierto?, en el final. O sea, estas cosas ya las pueden ir pensando, ya las pueden empezar a armar. Acá dice el texto que tienen que escribir un guión que nos lo va a llevar a planificar. El guión en lo audiovisual es una planificación de trabajo, donde yo planifico qué historia voy a contar, de qué forma la voy a contar, qué texto voy a utilizar y qué imágenes voy a utilizar. Ahí habla de los personajes, como bien dicen, hay que construir personajes que deben mostrarse en acciones expresivas, concretas y definidas. Por lo tanto, voy a tener que utilizar planos narrativos que me muestren a los sujetos actuando, accionando. Si tiene que caminar, el sujeto va a estar en acción de caminar. Si tiene que saltar, va a estar en acción de saltar. Si está en acción de comer, estará en acción de comer. Tratar de buscar los planos, los encuadres y las posiciones de los sujetos que determinen lo que yo quiero contar. Tiene que mostrarse a través de la imagen que ese personaje está haciendo tal cosa. Esto va a ser muy importante y nos va a ayudar a lo que queremos contar. Otra cosa que es importante es el contexto donde se va a desarrollar la historia. Es muy importante esto. No esforcemos la historia a la clásica de un aula en la escuela. La historia se puede desarrollar en cualquier lugar. No es que tenemos que ver una maestra que está señalando la lámina o el pizarrón y cuenta la historia. No, bajémonos de esa cosa. Puede desarrollarse en una escuela, pero también puede desarrollarse en la calle, en la plaza, en la casa, en la cocina, en el baño, donde ustedes quieran. O sea, la acción se puede traspolar al lugar que ustedes quieran, a un tiempo y a un lugar que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser en la escuela. Esto es tenerlo en cuenta, porque si no siempre caemos en la idea de que tenemos que mostrarlo en la escuela y no es necesario. Para desarrollar la narración en off, nosotros vamos a tener que grabar las voces. Para eso vamos a poder utilizar cualquier programa que ustedes tengan, sepan o quieran utilizar para grabar voces. Las computadoras vienen con programas específicos para grabar voces, el grabador de voces de Windows. Si no lo quisieran hacer así, también podrán usar el celular. Graban con el celular y luego lo van a tener que trasladar a la compu, pasarlo del celular a la compu, por un cablecito, ¿no es cierto? Y si el celular grabaría en otro formato que no sea MP3 o WAV, van a tener que pasarlo por un convertidor, porque el PowerPoint funciona con esos dos formatos. Una de las cosas que ustedes van a tener que hacer es contar la historia a través de viñetas. Para eso tienen en el blog, para bajarse, ya predeterminadas y armadas las maquetas con las viñetas. Como ustedes están viendo ahí en imágenes,
Eso es lo que tienen armado en el blog. En el blog van a poder bajarse, está con el nombre de maquetas, las maquetas. Esas maquetas son un proyecto de PowerPoint y ya están armadas. Tienen 3 formatos, A, B y C. Ahí están los 3 formatos. Pueden utilizar el formato que quieran. No tienen que estar predeterminados los formatos. Esto nos va a dar la historia contada por capítulos, seriada, una imagen detrás de la otra. Ustedes van, la pregunta clásica de esto es decir, ¿cuántas viñetas tenemos que usar? ¿Cuántas imágenes tenemos que usar? No hay un número. Está supeditada a la historia que quieran contar. Pero les puedo poner, no, tienen que usar 10 imágenes, no, tienen que usar 8 imágenes. No, eso tiene que ver con la historia que quieren contar. Si la historia es muy sencilla y se puede resolver en las imágenes, por ejemplo, que se resuelven en Choco, bueno, bienvenido sea. Si hay que utilizar más imágenes, o sea, esto está supeditado al relato y a la secuenciación de imágenes, teniendo en cuenta 2 cosas, que no me puedo saltar acciones desde la imagen y que el relato oral no puede ser muy largo. Yo no puedo poner un audio que dure 5 minutos. El niño no lo va a escuchar. A los 40 segundos, a los 50 segundos se va a dispersar. Por lo tanto, tengo que hacer relatos cortitos, 30 segundos, 50 segundos. No puede pasar más de 1 minuto cada uno de los parlantitos de los relatos que están ahí. O sea, es muy importante esto, tenerlo en cuenta, porque si no vamos a tener problemas con la adaptación a el sujeto que estamos dirigiéndonos. Con respecto a cómo sumar la imagen y cómo sumar el sonido, para eso les voy a mostrar, ya para ir finalizando, otra que es que se llama Cuento Miedo. Acá tenemos las imágenes, acá tengo los audios y acá tengo ya la fotonovela, perdón. Ahí la tengo. Con el parlantito, ven ahí. Se llama Cuentos de Miedo. Tengo una primera y tengo ahí todo el relato. Sobre esta estaba hecho el video, el tutorial que tienen en el blog. Utilicé 2 diapositivas, con una primera con un frente en toda la hoja, todo el ancho, y después utilicé 6 acá y acá hay 8 con el final incluido. ¿Cómo es lo más práctico para poner las imágenes? Yo, si tengo todo ordenadito en la carpeta, que lo van a tener que tener porque ustedes van a tener que entregar la carpeta con las imágenes, los audios y el archivo generado de PowerPoint, para no generar ningún problema, porque después yo lo veo y le falta una imagen o le falta un sonido y no voy a poder corregirlo. Entonces ustedes van a tener que traer un pendrive con la carpeta y yo me voy a copiar desde el pendrive a la máquina eso. Y yo lo voy a ver, lo voy a corregir y después le voy a dar la devolución. Tienen la primera imagen, yo ya la tengo montada acá, ven que esta es la primera imagen. Esta es la primera imagen. La voy a modificar, la voy a hacer para que ustedes, la voy a montar de nuevo para que ustedes se den cuenta, la voy a eliminar. ¿Cómo hago? Lo más fácil para hacer es lo siguiente, voy a la imagen y la traigo desde acá. Ahí es donde la puedo achicar. Voy a los bordes y la achico y luego la ubico. Y la adapto al cuadro. Ahí está. Mucho más no hay, ¿no es cierto? Es eso. La otra opción es ir a insertar y traer la imagen por ahí, ¿no es cierto?
pero es mucho más fácil como lo hice yo. Se puede hacer de las dos formas. ¿Cómo hago lo del sonido? ¿Cómo hacerlo de nuevo? Está hecho, yo lo voy a eliminar. Ahí lo eliminé. Voy a la solapa insertar. Audio. Insertar audio. Y le pongo, si yo tengo ordenado audio 1, que va a ir para la diapositiva viñeta 1, no voy a tener que hacer mucho problema. Lo toco. La máquina lo está subiendo, lo está preparando y listo. Lo ubico en un lugar y listo, lo que hay. Lo que puedo fijarme es si está el sonido alto, máximo, y si está en hacer. Esto es un elemento importantísimo. Todos los audios van a tener que estar en esta función al hacer clic, porque si no se van a escuchar todos juntos. Si yo pongo reproducir cuando se presenta la diapositiva, van a salir todos los audios juntos. Entonces yo tengo que poner hacer clic, la función de hacer clic. Entonces cuando yo quiera o cuando el nene quiera, va a tocar el parlantito. De repente la tumba en la que está sentado se empieza a mover y ve un cadáver escribir alguna cosa en su propia lápida. O sea, más que esto no hay. Si yo tengo bien ordenado el relato, tengo bien ordenadas las imágenes y los audios, van a tener que solucionarlo rápidamente este trabajo. O sea, el trabajo de montaje es un trabajo que se puede solucionar rápidamente. Lo más problemático es contar la historia, armar la historia, sacar las imágenes y grabar el relato. Una vez que lo tienen hecho, tienen que guardarlo. Esto es importantísimo. Tenemos dos formas de guardar. Tenemos que ir a guardar como, y ustedes tienen que primero guardarlas para presentación acá. Presentación de PowerPoint. Si no hacen esto, pueden llegar a perder todo el trabajo. Y luego que guardan ahí, ponen ahí presentación de PowerPoint, le ponen el nombre y le dan guardar. En este caso, como ya estaba guardada, me pide reemplazar. Y la otra que van a tener que generar es para verla sin el programa, sin tener que abrir el PowerPoint. Guardar como presentación con diapositivas de PowerPoint. Entonces ahí ven que el dibujito es totalmente distinto y la terminación es distinta. Acá ya está guardada, por lo tanto me va a pedir que la reemplace. Ven que acá en la carpeta me va a quedar dos formatos de guardado. Uno es el que abre el programa, que es este, y el otro es el que abre ya para verlo como presentación visual. Miren la diferencia. Esperen que lo voy a cerrar. Ven que cuando yo abro acá, abro el programa. ¿Ven? Que se abre todo el PowerPoint. Y cuando lo abro en el otro formato de guardado, acá, se abre como presentación visual. ¿Ven? Lo van a tener que guardar primero como presentación visual y después como presentación de diapositiva de PowerPoint.